Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Conexiones de Luz. Espero que estés muy bien y te invito a quedarte con nosotros porque hoy vamos a tener una conversación muy interesante junto a Jesús Yáñez, escritor del libro ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Unas preguntas que siempre nos cuestionamos, es algo que siempre estamos pensando qué es lo que estamos haciendo y qué esperamos de nuestra vida, por qué estamos acá y así muchas preguntas. Así que te invito a que te quedes con nosotros, a que conversemos un poco con Jesús y que nos vaya contando qué tal todo sobre este libro, que creo que es algo que recomiendo a todos leer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Genial. Hola, vamos saludando. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Cuéntenme de dónde se están conectando. Hola. Genial. Hola. Hola, hola. Perfecto. Bueno, vamos a ver acá. Sí, hoy vamos a tener un invitado de lujo, chicas. Tiago de Chile. Qué bien. Hola. ¿Qué tal? Hola, Jesús. Hola, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo súper contenta de tenerte por aquí. Muy bien, Qué yo bueno, también. muy contenta. Genial. Bueno, aquí de nuevo, como ya les contaba, les presento a Jesús Yáñez para quien no lo conoce. Mi nombre también es Patricia Pouscoa, también para los, los que no me conocen. Y aquí estamos expectantes para que nos cuentes todo sobre tu libro, quién eres tú y qué haces aquí. Unas preguntas que son tan cruciales e importantes, ¿no? Así que feliz de tenerte por acá. Bueno, pues yo también estoy encantado, Patricia, de compartir contigo esta velada y con toda tu audiencia y muy, muy agradecido porque me dejes presentar pues este libro que, bueno, pues siempre que se me da la oportunidad, pues es un privilegio el poder hablar de él. O sea que muchísimas gracias por la atención. Gracias. Mira, pero yo quería partir haciéndote una pregunta que me imagino que todo el mundo te pregunta quién eres tú y qué haces tú aquí, ¿cierto? Pero yo te la voy a cambiar un poco. Me Vale, gustaría que me dijera, ¿qué eres tú? ¿Por qué te quiero hacer eso. esa pregunta en papel? Porque tú tienes una trayectoria súper interesante. Entonces me gustaría que nos compartieras qué eres tú un Bueno, poco. pues te agradezco que me hagas esta pregunta mejor que la otra. Bueno, pues ¿qué soy yo? Pues soy una persona que lleva dedicada en cuerpo y alma pues toda la vida, sobre todo al mundo de la música y a la gestión emocional, ¿no? Eh, Parece que son dos cosas que están desligadas, pero verás que tienen mucho, mucho que ver. Mi trayectoria profesional de más recorrido, pues siempre ha estado ligada al mundo de la música. Siempre he trabajado como productor musical y compositor y director artístico. Digamos que siempre he estado centrado en componer canciones, en producir proyectos discográficos, proyectos artísticos, en dirigir y producir programas de televisión, siempre relacionados con la música, producir y dirigir grandes eventos musicales. Y bueno, pues por ahí he tenido la suerte de trabajar incluso con grandes artistas, con grandes figuras como puede ser pues Alejandro Sanz, Rocío Jurado, Chayanne, Mónica Naranjo, Paulina Rubio, Sergio Dalma. Soy el descubridor de Malú, una artista que me la trajo su padre muy jovencita y bueno, pues tengo mucho que ver con su carrera y todavía pues he estado muy dedicado a la música, a componer, a producir, a dirigir, ¿no? Tengo una productora a través de la cual he lanzado y he
he puesto en marcha muchísimos proyectos, pues eso, musicales, artísticos, televisivos, espectáculos, obras de teatro musical, pues un poco de todo, ¿no? Digamos que he sido una especie de hombre orquesta en este sentido, ¿no? Pero que luego siempre ha ido ligada una inquietud, digamos, que tiene que ver con el amor que yo le tengo a la ciencia. En mitad de toda esa pasión de la que te hablo, pues hice la carrera de Derecho, pero siempre digo que hice esa carrera y que afortunadamente nunca he ejercido como abogado. Digo afortunadamente para la gente porque hubiera sido un abogado terrible, porque fue una especie como de por rebote, porque en realidad yo intenté estudiar medicina, pero no pude hacerlo, me quedé a tan solo medio punto. Cosas de la vida, ¿no? Sí. No, pero fíjate, luego también descubrí que hubiera sido muy mal médico, porque en realidad, sí, en realidad no me llama la atención o no me veo tratando enfermedades. En realidad lo que me interesaba de la parte médica era por un lado la biología inicialmente, el intentar entender cómo funcionaban las células, cómo funcionaban en el ser humano los mecanismos del sostén de la vida y en la vida en general, ¿no? Siempre era esa especie de visión muy científica, muy de conocer los entresijos, más que el tema de las enfermedades. Y sobre todo, y por encima de todo, me llamaba la atención, y siempre me ha llamado y lo sigue haciendo, esas cosas que el ser humano es capaz de hacer excepcionalmente, ¿no? Es decir, cómo un ser humano puede llegar a inventar las cosas que ha inventado, cómo un ser humano puede anticiparse de semejante manera al tiempo. Y eso, que digo que es lo que más me atraía de esa profesión, al final yo lo canalicé a través del estudio en profundidad del pensamiento humano, basándome en la neurología, en la neurociencia. Y lo que hice fue cuando descubrí esta ciencia, pues allá por mediados de los 90 y luego a principios de 2000, que me metí totalmente de lleno. El caso es que me he pasado más de 20 años estudiando neurología de las emociones. Para mí ha sido un descubrimiento brutal porque me ha hecho entender lo bueno y lo malo del ser humano. Me ha hecho comprender por qué somos como somos y actuamos como actuamos, y me ha liberado de muchas cuestiones y sobre todo me ha ayudado a establecer fórmulas para ayudar a la gente a que se libere de algunas cuestiones tan dañinas como, por ejemplo, la culpa, ¿no? Qué tanto daño hace, ¿no? El sentirnos culpables, ¿no? Bueno, todos estos estudios que yo voy haciendo a nivel neurológico y que tienen que ver con un descubrimiento que yo hago muy importante, en el que correlaciono la gestión emocional con la voz, que es mi otra especialidad. Llevo toda la vida, todo el estudio que he hecho neurológico es fundamentado en un descubrimiento que hago muy al principio, que sirve para rehabilitar mi voz por un problema que tuve en la infancia y que luego empiezo a utilizarlo para rehabilitar las voces de otras personas y para ayudar a otras personas a solucionar los problemas de voz, y acaba convirtiéndose en un método para aprender a hablar en público, para aprender a interpretar a actores y actrices y para aprender a cantar o mejorar la forma de cantar. Eso ha sido como una especie de locura en mi vida. Sí, porque, Patricia, te confieso que yo nunca pensé en que iba a dedicarme al final he desarrollado escuelas de canto, pues en España tengo en Madrid 2 escuelas, he tenido escuelas en Almería, en Marbella, en Barcelona, en Miami. Es decir, que eso se expandió y hay miles de personas que han aprendido a cantar y a interpretar con este método, pero para mí fue como algo accidental, te confieso. Es decir, inicialmente no estaba en mis planes, ¿no? Lo que pasa es que sí me di cuenta enseguida que eso que a mí me había salvado la voz, pues se la podía salvar a mucha más gente que venía a trabajar conmigo para producir discos y que tenía problemas. Y lo que sí me di cuenta enseguida es que además producía un efecto terapéutico, sin yo haber caído en ello, sino porque la gente me lo decía. Joder, es que estos ejercicios me calman, me adormecen. Es que cada vez que te veo, me decían a mí, cada vez que te veo me entra sueño. Dices que estoy tan aburrido. Claro, sí, pero era porque se sentían muy bien, ¿no? Claro. Y entonces yo
caray, esto no lo acabo de entender y claro, estudiando neurología di con las claves y empecé a entender y fue brutal porque esa especie de de pequeña metodología entonces, te estoy hablando de hace 26, 27 años, que inicialmente estaba basada en un estudio fisiológico que yo había hecho de la voz humana y también estudiando muchísima anatomía del aparato fonador, pero todavía no había entrado con la neurología. Yo inicialmente estudié muchísimo ese ímpetu científico y ese afán de esa querencia hacia la medicina. Sí que estudié mucho para conseguir salvar mi voz, que me habían desahuciado los foniatras, los médicos me habían desahuciado, pero luego empecé a trabajar con gente y en ese trabajo, en esa experimentación me empezó a llevar esa sorpresa. Estudiando, ahí sí que me puse a estudiar como un loco neurología de las emociones y di con una serie de claves. Están recogidas en 5 libros que he publicado anteriormente a quién eres tú y qué haces aquí, ¿no? Bueno, pues ahí está el resumen de qué soy yo. ¿Qué eres Para que tú? se entienda, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ¿y qué hace un productor musical, un director artístico como tú, un compositor escribiendo libros de desarrollo personal? Bueno, pues tiene sentido, porque más que la música, que también la voz está por medio, ¿no? Entonces, bueno, pues al día de hoy sigo manteniendo todas esas profesiones, sigo dirigiendo mis centros de formación y también durante muchos años y mucho tiempo he trabajado con mucha gente con problemas de gestión emocional, sobre todo muy especializado en el miedo en general. Empecé por especializarme en el miedo escénico, la gente que tenía miedo, pánico a subirse a un escenario a cantar o a subirse a un escenario a hablar, pero enseguida descubrí que el miedo, las reacciones de miedo son a nivel orgánico las mismas en todas las personas. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo no diferencia entre el miedo a que te ataque un león y el miedo a que te ataque, a que tengas que subirte a un escenario o tener miedo al ridículo, ¿no? O miedo a las cámaras. Las reacciones de miedo son las mismas, varía la intensidad en las manifestaciones que se producen en el cuerpo y en la mente, pero el mecanismo es el mismo. Bueno, todo eso hasta que aparece quién eres tú y qué haces aquí. Eso es Claro. lo que... Oye, qué interesante. Es que, sabes, mientras hablas, veo que tenemos mucho en común. Sí, ¿no? Yo Cuenta, también, cuenta. el buscar, sí, porque, bueno, yo soy científica y con la misma búsqueda de cómo funciona la célula y todo, y es tan hermoso la orquesta que hay dentro de cada célula, cómo cada molécula participa. Es súper lindo cuando uno lo mira así. Y también no tan interesada en las enfermedades en sí, por eso no estudié medicina y me Ajá, decidí a irme al lado científico. Y sí. después la vida te trae unas cosas ¿Y que qué uno tiene que estudiaste? salir adelante. Yo estudié bioquímica y ¡Ah! soy doctora en genética molecular. ¡Oh! ¡Oh! Te amo, te amo. Me Y ahora que encanta. también hablando La de base de la ángeles y vida, espiritualidad. la base de la vida. Tú estás en la base de la vida. Madre mía. Sí, sí, Qué es que, bien. wow, es que cada cosa es como... y es tan interesante Sí, todo, entonces te entiendo ese como, ay, qué entretenido, qué interesante, y uno se mete y cada vez va sí. descubriendo otros mundos, más cosas, y es como, wow. Yo ahora que estoy a full con lo espiritual, que es lo que me llama ahora a hacer, también es como que uno abre una puerta y se abren 20.000, es oh, interesantísimo. Entonces yo cuando te escuchaba y decía, yo te entiendo, Claro, voy hombre. en la misma. Además, fíjate, estás en un campo que es maravilloso, ¿no? Últimamente yo llevo unos meses porque soy un apasionado de la ciencia, ¿no? Y llevo unos meses justamente muy metido ahí en todo el tema de, pues eso, del principio de la vida, ¿no? Y ahí todo está en la bioquímica, es donde está la clave, ¿no? Y me parece es apasionante, es un Yo no sé mundo... si tengo un libro muy pendiente, no sé si tú conoces a Humberto Maturana y Francisco Varela, dos No, científicos chilenos. ajá, Te lo recomiendo. Ellos escribieron un libro hace muchos años y es muy interesante. Después me voy a acordar y qué paso el bueno, aviso, pásamelo, por que favor, son pásamelo. en Ah, neurobiología. qué bueno. Genial, Así que genial. te va a gustar. Muy, muy bien. Mira, qué entretenido. Bueno, y lo que dices también, lo que trabajabas con el miedo, porque
tan bloqueador de vida, porque a mí me pasaba cuando me tocaba, no sé, presentar o en una conferencia. Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó presentar no paraba de llorar y era Mm. terrible. Yo ahora estoy aquí hablando contigo, pero ay, ha sido terrible para mí ese camino. Con la práctica uno se suelta, Sí, pero sí, sí, y sí. yo siento que hay tanta gente que tiene que compartir tantas cosas hermosas y solo por ese miedo se quedan atrás. Sí. Entonces, qué lindo lo que hacías. Pero yo te quiero preguntar otra cosa, Mm. que nos cuentes un poco de qué se trata tu libro. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Bueno, pues mira, en mitad de todo ese proceso, un poco te haces una idea y además tenemos mucho en común, Sí. lo vas a entender perfectamente y seguro que la audiencia entre los dos comprende las mentalidades que tenemos. Pero aquí ocurre algo muy grande para mí, ¿no? Y además que me, que me desajusta la vida totalmente. En mitad de ese proceso de persona entregada a su trabajo al 100%, pues siempre he sido muy, muy trabajador. Bueno, tampoco a lo mejor esa es la palabra, porque cuando tú vives, te dedicas a algo que te apasione, que te gusta tanto, la verdad es que es al revés. Nunca he sentido que trabajaba, ¿no? Porque mi concepto del trabajo tiene más que ver pues con mis antecedentes infantiles. Soy una persona de pueblo, de campo, vengo de trabajar muchísimo en el campo, de trabajar mucho cuidando animales y para mí el concepto de trabajo va ligado al esfuerzo físico, ¿no? El estar sentado en una silla, yo qué Claro, sé, escribiendo o haciendo música o tocando el piano, claro. pues yo nunca lo he visto como trabajo, ¿no? Todo el mundo, ay, ¿cuántas horas trabajas, Jesús? Pero ¿cómo puedes aguantar tanto? Yo claro, siempre pensando, pero si no trabajo me divierto y además me pagan, que es eso, trabajar es algo que te cuesta, que es duro, que no quieres. Yo lo asocio a algo que, hay que ir a trabajar. Yo estoy deseando ponerme a hacer todas las cosas que hago. Pero en mitad de toda esa vorágine de pensamiento científico y de pensamiento creativo, unido al pensamiento creativo, porque en realidad la palabra que mejor define eh, lo que yo he hecho todas mis profesiones es la creatividad. Bueno, la inteligencia creativa, más que la creatividad que está más relacionada con el mundo de la publicidad y esto. Lo que yo llamo el proceso intelectual creativo, la inteligencia creativa, ¿no? En mitad de todo ese proceso y de querer saber, yo vivo una especie de proceso personal, de experiencia personal, que que es inicialmente la entiendo como algo anómalo, porque no la entiendo, no la entiendo. Me empiezan a suceder una serie de experiencias, empiezo a ver una serie de cosas y a tener una serie de vivencias que se escapan al razonamiento científico y material y físico, ¿no? No sé, podríamos hablar de milagros o en realidad una experiencia mística, ¿no? Lo que se ha venido denominando una experiencia mística, que es ese encuentro, es un encuentro con Dios, ¿no? Es una experiencia que yo no tengo codificada, que no la puedo entender porque es real, veo cosas, me pasan cosas, estoy bien, quiero decir, no, no tengo ningún problema, ninguna disfunción mental ni nada. Es decir, ya me aseguro yo de que las cosas que veo son reales y además llega un momento en el que ocurren afortunadamente con testigos, aunque pasó tiempo, lo cual para mí fue una liberación brutal porque fue, vale, espérate, por fin, no se te ha ido la pinza, ya lo ha visto más gente y le pasa, está claro, ¿no? Eso me libera mucho, pero me lleva a hacer muchas preguntas, ¿no? Me lleva a hacer muchas preguntas. Y claro, cuando uno empieza a hacerse preguntas, aparecen las respuestas, ¿no? Y esas respuestas empezaron a aparecer, ¿de acuerdo? Empezaron a aparecer y esas respuestas al final tomaron la forma de este libro, que en realidad es un libro que tiene que ver con el sentido de la vida. Es un libro en el que se dan explicaciones a por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, las preguntas que se lleva haciendo la humanidad toda la historia y todo el tiempo. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando alguien se pregunta quién soy yo y qué hago aquí, eh,
para responder a esa pregunta y para entender el sentido de la vida, lo primero es que tenemos que transportarnos un poquito a los orígenes, ¿no? Que serían quiénes éramos antes de estar aquí y qué hacíamos antes de estar aquí. Si es que existe la posibilidad, claro, uno se plantea, pero es que existe la posibilidad real de que antes de nacer yo ya fuera alguien o algo, o fuera alguien y hiciera algo. Uno se tiene que preguntar eso. Si uno se pregunta eso en serio, eh, pues empieza a obtener también respuestas sobre eso, ¿no? Y uno no puede entender el sentido de la vida, ni tampoco creo que tener respuestas certeras a quién es y qué hace aquí, sin preguntarse y después qué va a pasar cuando ya deje esta vida, cuando me muera, qué va a ocurrir, quién voy a ser o qué voy a ser y qué voy a hacer y dónde voy a estar, ¿no? Bueno, pues ocurre lo mismo. Si uno se lo pregunta en serio, pues empiezan a aparecer respuestas. ¿Y qué tiene que hacer alguien para preguntárselo en serio? Bueno, yo creo que eso funciona en la mayoría de los casos a nivel subconsciente, no es necesario, no hay una fórmula, es una inquietud, lo importante es que vaya acompañada esa inquietud o esa curiosidad o esa pregunta de una emoción. Entonces, en el momento que si va acompañada de una emoción es que ya se transforma en algo real, porque las emociones se sienten en el cuerpo y entonces ya deja de ser un pensamiento, se convierte en algo físico, se expresa en tu cuerpo, forma parte de tu orgánica y tú mejor que nadie para definir, bueno, ya sabemos lo que es al final la materia, energía, ¿no? Condensada de una manera o de otra, pero ya estás haciendo que eso que era tan solo un pensamiento, algo abstracto, algo intangible, se convierta en algo tangible, en una realidad. Y a partir de ahí, todo lo que empieza a suceder en tu vida seguramente se va a convertir en afirmaciones porque de alguna manera vas a tener como respuestas reales, materiales, físicas, que te van a aseverar que has iniciado un proceso de búsqueda y que estás empezando a tener respuestas, ¿de acuerdo? Pero tan solo es eso, en la mayoría de los casos, este proceso, que se podría llamar de iniciación, que tradicionalmente se llama iniciación, ¿no? Es un iniciado, una iniciada se está iniciando en el proceso de despertar, ¿no? Por ir definiendo un poquito de qué habla el libro, pues es un proceso que casi siempre uno puede pensar que lo hace a nivel inconsciente. Yo creo que, bueno, no lo creo, lo tengo clarísimo, que en realidad cuando alguien se hace esa pregunta, ¿quién soy yo y qué hago aquí? De una manera o de otra, en realidad cuando tú haces esa pregunta es porque ya has sido llamada, ¿correcto? En realidad eso más que una pregunta es una llamada. Se te está llamando la atención. Cuando tú te estás preguntando eso, en realidad se te está diciendo, estoy aquí y estoy aquí para darte respuestas. En realidad la pregunta ni siquiera la haces, la hace tu mente, ¿no? Sí. Para que se me entienda. Entonces ahí se inicia un proceso y en el libro lo que se describe muy poco a poco y de una forma yo creo que, bueno, muy digerible para cualquier persona, se va describiendo ese proceso, se van respondiendo a esas preguntas sobre el universo trascendental, sobre quiénes éramos antes de nacer, sobre quiénes vamos a ser después de morir y sobre el sentido de nuestra vida, para qué hemos nacido cada uno de nosotros, cada una de nosotras, ¿no? Qué importante. Es que llega un momento de la vida que uno como que para del automático y de verdad empieza a cuestionarse, o sea, ¿qué hago acá? ¿Y qué va a pasar después? Y tiene todo esto sentido. ¿Para qué me voy a esforzar, levantarme temprano, por ejemplo, ir al trabajo? ¿Para qué si después ya no hay nada? Pero bueno, hay más. Lo que uno va descubriendo en el camino es fantástico. Me encantaría decir a las personas que nos están escuchando ahora y si se están comenzando a preguntar esas o les llega esa pregunta, seguir en ese descubrimiento, en ese avance, en esa búsqueda, porque vienen tantas lindas sorpresas
cuando uno Claro, empieza a ir en ese camino que de eso verdad es. es sorprendente y la vida se empieza a llenar de sentido. Yo creo que ese es el gran cambio que le pasa a las personas cuando empiezan en eso. Y de verdad cambia tanto tu caminar que empiezas a hacer otras cosas en tu vida que a lo que venías haciendo, pero de verdad todo cobra sentido, empiezas a ver las cosas de manera distinta y te la disfrutas. O sea, la vida cambia muchísimo, al menos desde mi punto de vista. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y además has dicho una cosa, mira, muy importante que me vas a permitir que te la recoja. Son las personas que se hacen esa pregunta. Estoy convencido, toda la gente, no estoy convencido, es un hecho. Todas las personas que estén viendo este directo, aunque no lo estén viendo en directo o vean este directo en el momento que sea, te aseguro que es una realidad que lo están viendo porque en algún momento se han hecho la pregunta. Y seguro que les ha llegado eh, esa llamada, que sepan que es una llamada y que aquí estamos tú y yo para, para cooperar, para simplemente cooperadores en cuanto a las respuestas. Pero todo el mundo que vea esto es porque se ha hecho la llamada, no es casualidad, ¿no? Mira, hay una de las experiencias más bonitas que estoy teniendo con el libro es la gente que me escribe después de leerlo, los mensajes privados que me mandan y cómo la gente descubre el libro, cómo le llega el libro. Casi todo el mundo me habla de casualidades, me habla de sin venir a cuento, me habla de una amiga me dijo y yo entré en Instagram o entré en Internet. Es como, y todo el mundo como, no, de casualidad y tal, pero no, no, no. En el libro se deja claro que las casualidades no existen, aunque hay una parte que es con la que arranca el libro y que es con la que empieza, digamos, la segunda parte. Una vez uno ha iniciado ese proceso de búsqueda, vienen las respuestas y ¿cómo vienen esas respuestas? Pues vienen en forma de señales, ¿no? Señales. En el libro se las llama el lenguaje sutil, que es como una especie de lenguaje que es único y exclusivo para cada persona. Es maravilloso. Yo desarrollé el mío cuando empecé a tener esas señales, empecé a entender poco a poco los códigos que eran para mí. Son muy graciosos algunos de ellos. Muchos los comparto con gente, pues hay algunos pues como que le pasa a mucha gente, como por ejemplo las casualidades, ¿no? Eso de que piensas en algo y lo tienes en la cabeza y de repente abres la puerta y viene el cartero y te dice una frase que no tiene que ver con la carta que te entrega, pero te dice una frase que responde a lo que tenías en la cabeza, ¿no? O, o tienes una inquietud, tienes un problema, lo quieres resolver y sales y hay una valla publicitaria que anuncia cualquier cosa y te da la frase, te da la solución al problema. O entras a tomarte un café en un sitio que tienen algunos libros y hay un libro ahí encima, lo abres y te da la respuesta al libro. O una persona que... Bueno, eso pues lo compartimos un poco todos, ¿no? Lo que podríamos llamar casualidades, el lenguaje de las casualidades. El lenguaje es útil, pero luego hay otro tipo de señales que son exclusivas para cada persona. Bien, a medida que uno se va adentrando en esa búsqueda y en ese camino que podríamos llamar de despertar, que podríamos decir que hay una fase inicial que es como el despertar intelectual, ¿no? Donde aparecen este tipo de manifestaciones, este tipo de señales que en el libro se describen como lenguaje sutil. Pero luego hay un lenguaje sutil que es propio para cada persona. También a veces son los números, otras veces son cosas un poco más fuertes, uno ve cosas y dice, uy, parece que yo he visto aquí una lucecita o he visto algo, o he visto... ¿no? Empiezas a ver cómo... pero hay un lenguaje sutil para cada persona que uno curiosamente va identificando y empieza a establecer una relación de comunicación. Hago preguntas y obtengo respuestas con un lenguaje que yo entiendo y que no me falla y que te permite cada vez necesitar menos discernimiento para ti, que es la palabra clave en cualquier proceso de crecimiento espiritual, el discernimiento, de saber diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso. Pero ese lenguaje sutil que tú vas identificando para ti, que es exclusivo tuyo, cada vez es más certero y se convierte con una forma de comunicación con ese
universo trascendental que te da respuestas, ¿de acuerdo? Esa fase a mí me parece que es maravillosa, que es el paso de la ignorancia a la iluminación, un poquito a empezar a tener cierto grado de conocimiento, ¿no? Este proceso de las señales es muy divertido porque es muy mágico, es muy bonito. Pero yo siempre tengo que advertir que hay que tener un poco de cuidado, porque eso forma parte de esa primera fase que yo llamo despertar intelectual, es el despertar de la mente. No sabía nada, no desconocía todo sobre el universo trascendental, me empecé a hacer preguntas y apareció un libro, este o otros, hay cientos, hay miles de libros que han ayudado en ese despertar y que están ayudando cada día en ese despertar intelectual de mucha gente. O, qué sé yo, uno ve un anuncio de un curso de no sé qué, un taller espiritual de no sé cuántos, una terapia de transpersonal no sé qué, ¿no? Y uno hace ese curso y en ese curso le llega una especie de revelación que le dice a alguien o que el lenguaje sutil ya empieza a ser como más ves y se produce ese despertar, ¿no? Intelectual, pero yo siempre advierto que hay que intentar no engancharse a ese proceso, que es maravilloso, es mágico. Cuando pasas de 0 a 100 de esa manera, es como, yo no sabía que esto ocurría, yo no sabía que esto era tan mágico. Y además puedo certificar que es real porque estoy teniendo unas señales y he establecido mi lenguaje sutil, mis códigos. Es increíble, ¿no? Bueno, digo que no se pase porque hay mucha gente que se queda enganchada a ese proceso de despertar intelectual. Empiezan a leer un libro detrás de otro libro y otro detrás de otro, a hacer un curso, otro curso, una terapia, otra terapia, siempre buscando lo mismo, que es señales y más señales. Claro, si uno se engancha a eso, se queda ahí y no sigue su proceso, digamos, de despertar. Habría que pasar a una segunda fase, que es una fase que yo llamo despertar del cuerpo. Es imprescindible, tiene mucho que ver con la bioquímica molecular. Claro, no podía ser de otra forma. Tenemos que implicarla a ella. ¿Por qué? Porque eso implica que las señales que recibes pasan a otra dimensión, que es la física. Se van a convertir en manifestaciones físicas. ¿Y dónde se van a manifestar? Pues obviamente en el universo en el que vives. Tu universo es tu naturaleza, primero, de lo que tú estás hecha, y la naturaleza que te rodea. ¿Bien? Y ahí ya empezamos a abandonarlo del lenguaje sutil para convertirlo en un lenguaje ya no tan sutil. Cuando tú percibes una sensación física en tu cuerpo, un estado diferente en tu cuerpo, una forma de moverse la energía que no tiene nada que ver con tu estado normal, cuando empiezas a sentir presencias que tocan tu cuerpo, que rodean tu cuerpo, que magnetizan tu cuerpo, o cuando empiezas a ver manifestaciones, entre comillas, anómalas, ¿vale? O poco normales en la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Bueno, la naturaleza es el cielo, las nubes, los árboles, las plantas, la arena, la hierba. Brutal lo que uno puede sentir a través de la hierba, que es una especie de red orgánica viva, la pradera, ¿no? El aire, el sol, los rayos de luz, es decir, la naturaleza, una roca, una piedra. ¿Pero qué me puede pasar a mí en una piedra o una roca? No lo sé, pero a Jesús de Nazaret le pasaban muchas cosas en las piedras, en las fuentes, en el mar, en el desierto, en la naturaleza, todo le pasaba. Buda se iluminó, recibió la iluminación de un árbol que tenía enfrente. Recibió la iluminación de un árbol, la iluminación como un proceso orgánico, no la iluminación como una cuestión de fascinación, una entelequia abstracta mental, no, un proceso físico. La iluminación real es un proceso físico que se produce a nivel celular, la real, ¿bien?
Mahoma recibía sus revelaciones en una cueva rodeado de rocas, de piedra, ¿no? Quiero decir que estoy hablando de eso. Y eso tiene que ver con lo orgánico, tiene que ver con que tu cuerpo esté despierto, significa preparado para percibir a través de los sentidos, como el tacto. El tacto puede ser la piel exterior, pero también el tacto interior, sensaciones, movimientos energéticos que ocurren dentro de tu cuerpo. Bien, el tacto, el olfato, hay muchas experiencias relacionadas con el olfato. De repente uno puede empezar a oler cosas que no le corresponde oler. Y esto, hay muchas experiencias de este tipo, ¿no? O uno puede ver cosas que en la normalidad no debería de verse. Y sin embargo las ve, las ve. ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Tu cuerpo está preparado. ¿Y cómo se produce el despertar del cuerpo? Es muy sencillo. Es súper sencillo. Tiene que ver con esta palabra, equilibrio. ¿No? No toxicidades. Ya está. Es decir, lo que comes, lo que bebes, mejor, lo que no deberíamos de comer o lo que no deberíamos de hacer, o lo que no deberíamos de introducirnos en nuestro cuerpo que no sea sano, que sea tóxico. Tener una vida equilibrada, ahí los dos factores bases son la nutrición y el ejercicio. Es así de sencillo. El despertar del cuerpo es más simple que el de la mente. Es menos agresivo, menos agradecido. Por eso uno se engancha más al de la mente, que es más mágico, las señales, los libros, los cursos, es como, el del cuerpo no. Sí. El del cuerpo te lo tienes que curar. Tienes que ir al gimnasio y tienes que hacer dieta de alcohol y de todo lo que está rico. ¿Sabes? Yo tengo una teoría súper loca, o sea, mía, y no la he comprobado científicamente. Pero para mí es muy importante la parte de cómo uno se cuida el cuerpo, de nutrición, porque las células tienen muchos receptores y si están cubiertos de grasa o de toxina, esos receptores no funcionan bien. ¿Y qué andas a saber tú? ¿Qué más hay ahí para sentir la energía, esa transferencia de energía, de información? Que no, entonces porque siento que yo lo siento también en mi cuerpo cuando no estoy bien, y cuando estoy bien y cuando no estoy bien, esa energía no fluye de la misma manera, se tapa, yo creo que la comunicación molecular y todo eso. Lo estás clavando, que... lo estás clavando, Patricia. Ahí está, es que, exacto, es eso. Quiero decir, fíjate que en ningún momento me estoy yendo a temas abstractos, sí, ni me estoy yendo a temas místicos. No, todo lo contrario. Este libro lo que repite y dice varias veces es que ha llegado el momento de naturalizar la experiencia trascendental, la experiencia de Dios. Sí, al final, digamos que ¿cuál es el sentido de despertar? Pues el despertar de una persona solo tiene un sentido, que es llegar a vivir la experiencia de Dios, llegar a tener ese encuentro con la presencia de Dios. Bueno, es que eso de Dios a mí ya me suena raro, ¿no? Ya sé que habrá gente que le cruja la palabra Dios, yo tengo que decir la palabra es esa, precisamente porque es una palabra que genera resistencias. Y el ser capaz de utilizar esa palabra sin ningún tipo de tapujo, porque es la mejor forma de expresar ese concepto. Ese concepto, la mejor forma de expresarla es esa. ¿Por qué? Pues porque es una convención internacional. Ojo, que no le pertenece a ninguna religión, lo siento. No es propiedad de ninguna religión, no es de ninguna religión, es una palabra que es propiedad de la humanidad, la ha creado la humanidad, en el idioma que sea. Y justamente un índice de capacidad de discernimiento es utilizar esa palabra sin que te dé miedo, para expresar un concepto que es el todo. Y eso no significa que la tengas que unir a ninguna religión, no, categóricamente no es propiedad, ni ninguna religión tiene el monopolio de esa palabra, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el despertar tiene que ver con vivir la presencia de Dios. En este libro, esa presencia de la que estoy hablando, pues no es un Dios para nada religioso,
ni siquiera místico, ¿no? Es un Dios que se expresa en la naturaleza, en tu naturaleza y en la naturaleza que te rodea. Es que no puede ser de otra forma, porque si no es una abstracción. No, y para que la experiencia sea real, tiene que estar involucrado lo físico, lo químico, lo material. ¿De acuerdo? Por eso, al final, el despertar del cuerpo, pues hombre, no es tan bonito como el de la mente. ¿Por qué? Porque, insisto, tienes que hacer ejercicio y dieta, cuidar tu cuerpo, no beber, no fumar, no drogarte, intentar no tener demasiada grasa, evidentemente, ¿por qué? Bueno, pues porque no es bueno, es que es obvio, todas las enfermedades tienen mucho que ver con el exceso de grasa, conlleva pues muchas cuestiones que al final producen falta de salud, evidentemente, ¿no? Es cuidar el cuerpo. Y cuando se supera esa fase, despertar del intelecto, saltamos al despertar del cuerpo. El despertar del cuerpo ya es el lenguaje, esa expresión es de otro nivel. Las señales que uno siente y las experiencias que uno tiene ya no tienen nada que ver, entre otras cosas, porque son irrefutables. Lo estás viviendo y lo estás sintiendo. Son experiencias que tú no puedes descategorizar de ninguna manera en cuanto a que son reales. Son reales. Para ti son reales. Ah, pero el resto del mundo no se las va a creer, pero ¿qué más da? El resto del mundo, lo importante de tu experiencia eres tú. Y la base la base principal de ese despertar del cuerpo empieza, y si no, no hay forma de hacerlo, por quererte a ti, por cuidar de ti, de tu cuerpo. Ningún proceso trascendental, espiritual, va a ser válido ni va a tener sentido si no empiezas por expresar el amor en ti y hacia ti, cuidándote. Alguien que no se quiere, es muy difícil que pueda querer a nadie. Entonces, digamos que el principal ingrediente del despertar del cuerpo es empezar a pensar en cuidar tu cuerpo. ¿Correcto? Quien hace ese recorrido y lo hace bien va a tener un premio. Es un premio que es increíble. Sí, sí, sí. Estoy siendo muy malo. Está bueno. No, está bien lo del Me estoy premio. portando muy mal. No, está bueno lo A del lo mejor estoy premio siendo para un la poco... motivación. No veo muy bien los comentarios de la gente porque no tengo Sí, las yo gafas. eso quería decir. Los comentarios, que si alguien tiene una Me están pregunta, dando mucha caña. bienvenida. Es que había una acá de María José, dice, hola, estaba en este momento preguntando eso y se me apareció este vivo. Estaba en este instante pidiendo a Dios respuestas. Cuando hablábamos no tiene que escuchar, que lo tiene que escuchar. Qué hermoso, qué lindo. Acá dice, siempre digo lo mismo, hay que empezar a naturalizar la espiritualidad. Gracias, Gratefully Connected. Lo mismo la palabra de Dios. Dice, sirviendo, Margarita dice, sirviendo se siente la presencia de Dios. Carmen, dar a otros con amor, te das cuenta que te das a ti también, pues somos uno. Aquí te dice Jesús, mi corazón, un besote grande. Eva, aprovecho a mandar los saludos. Sí, acá, a ver si alcanzamos a tomar una pregunta. O a ver, volver a la unidad con todos y saber, por ejemplo, cuál es su función en el planeta y con los seres humanos, también los animales. También, claro. Ay, oye, es que hay tanto que me gustaría Bueno, preguntar. va bien la cosa. Pensé que... Sí, mira, permíteme que aclare algo y ahora os cuento el regalo, que es alucinante. Cuando yo hablo así, permitirme un poquito, pues bueno, que en ningún caso me estoy metiendo con ninguna religión ni estoy diciendo nada negativo, porque no lo pienso así. Yo creo que todo es perfecto y que las cosas han ocurrido como tenían que ocurrir, y siempre digo que sin las religiones los textos sagrados no nos hubieran llegado como nos han llegado, se hubieran diluido, perdido. Pues que hay cosas de las religiones que no están bien, que no nos gustan a nadie, las jerarquías, las imposiciones, tal, pero que son de los seres humanos, sobre todo, y además de los seres humanos, hombres, ¿sabes? Que los hombres tienen una forma muy,
pesada de hacer las cosas, muy hombruna, muy pesada. Yo siempre, vamos, tengo clarísimo que si fuéramos capaces de que realmente ese poder estuviera en manos de las mujeres, esto iría mucho más rápido y mejor. Y no lo digo por quedar bien, ¿eh? Lo digo porque, sí, hombre, porque la historia de la humanidad está clara, ¿no? Claro, las religiones todas van ligadas a hombres, a hombres. Siempre ha habido hombres Sí. jerarquizando, dirigiendo las religiones. Bueno, pero está bien, porque hasta ahora era necesario esto, porque era necesario proteger esas experiencias y que se transmitieran en el tiempo. Y hay cosas que no tienen sentido, pero de verdad que yo no me quiero meter con ninguna religión. Creo que nadie tiene que renunciar a sus creencias para tener un crecimiento espiritual. Porque si tú has nacido pues como yo, en mi pueblo, y los domingos ibas a misa con don Antonio y luego te tomabas el vermú y socializabas y eso era tan bonito, pues ¿por qué me voy a complicar yo la vida de ahora renunciar a nada? Pues eso está bien, está ahí, tú creces, pero no tienes que ni siquiera renunciar a nada. Si todo es crecer y compartir y ya está, ¿no? Es mucho más sencillo, no hay que complicarse tanto la vida. Bueno, el premio. ¿Qué premio me vais a dar? ¿Qué premio me va a dar a mí quien otorgue los premios en este libro, que no soy yo? Si despierto en la mente y luego despierto en el cuerpo. Pues el premio es la siguiente fase, que es despertar en el alma. Despertar en el alma. Despertar de la mente, despertar del cuerpo, despertar más que del alma en el alma, porque el alma, yo creo que el alma está despierta, ¿no? Lo que puede pasar es que está aburrida porque no le hacemos caso, ¿no? Porque ella lo ha elegido también, cuidado, ¿eh? Ella ya sabía a lo que venía a formar parte de una entidad, de un ser, de un cuerpo y una mente que en la mayoría de los casos y durante la mayor parte del tiempo iba a estar pasando de ella olímpicamente. Pero si tú haces ese despertar intelectual y ese despertar del cuerpo, el regalo sería el despertar en el alma. ¿Y qué ventajas tiene eso? ¡Oh! Pues que si te gustaba la magia, si te gustaba la magia del lenguaje sutil, las señales, ay, que pregunto algo y me dan la respuesta, ay, que fíjate qué casualidad he tenido, uy, ¿no? Que fíjate estos números que coinciden con mi número, que todas estas cositas. Pues cuando tú despiertas en el alma, empiezas a tener manifestaciones que son increíbles, son milagros. Mira, siempre eh, todas las señales están relacionadas y tienen una especie de responsables. En el libro, a los responsables de esto se les llama conciencia angelical, ¿vale? Los ángeles, los angelitos, ¿bien? Desde el lenguaje sutil, pero cuando tú entras en esa fase de despertar del alma, esas manifestaciones, digamos que es como que los ángeles les has dicho, no tengo miedo a veros, no tengo miedo a sentiros, no tengo miedo a acompañaros y a que me acompañéis, no tengo miedo a que os presentéis a lo bestia. Y mi cuerpo está preparado. Venga, que empiece el baile. ¿Y qué tiene que ver? Dices, bueno, pues tiene mucho que ver. Mira, en el libro se explica que el alma es como el punto de conexión entre nuestro cuerpo y la parte más profunda de nosotros, que sería nuestra conciencia individual. La conciencia individual sería nuestra esencia trascendental, sería una parte, una división única y singular del todo. El todo, para ser el todo, tiene que estar hecho de partes. Bueno, pues el todo, Dios, está hecho de conciencias individuales. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras tenemos nuestra conciencia individual, ¿sí? Sí. Que hace parte del todo de Dios. Entonces, en el libro se explica, entre otras cosas, cómo tú, para saber quién eres, puedes tener acceso a tu información trascendental, es decir, la información de quién eras antes de nacer, la tiene tu conciencia individual. Y la forma de llegar a ella, de que tengas acceso a esa información, de que tengas una comunicación, oye, pues hace falta un traductor o un transductor. Bueno, en realidad
es como un módem, ¿no? Hace falta algo que codifique lo físico hacia lo trascendental. Eso es el alma. Esa es la función del alma. Es un envoltorio que nos rodea, que está dentro y fuera de nosotros, que está pegadita a nosotros desde que fuimos concebidos. En el momento que se juntaron el espermatozoide y el óvulo, ¡pa! Lo hicieron porque había una chispa lumínica que ya existía, que ya preexistía, que era como una baliza que decía, tú, de todos los espermatozoides, tú, aquí, estoy aquí en el óvulo, pim, 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 le manda una señal bioquímica, mira a ver, ya hablaremos un día de este tema, que hay para un directo, hay una parte del libro donde se explica cómo sucede esto, y de repente ese esperma y no otro llega al óvulo porque el alma le está dando el código lumínico. Es un código lumínico. Y ese espermatozoide, y no otro de los millones que había, porque ha sido elegido antes de nacer, tiene las características genéticas que el alma y la conciencia han elegido antes de nacer, se funden y aparece la vida. Y desde ese momento tú ya tienes tu propia alma en un óvulo que se transforma en un embrión que ya tiene su alma desde el primer momento. ¿Bien? Ese alma está hecha de una luz trascendental. En el libro se le llama luz trascendental. Y lo que hace esa luz trascendental es que está en conexión, está rodeando y creando la luz física. Donde hay luz física, la luz física que tenemos nosotros es el sol, los fotones del sol, el sol, la luz del sol y la luz de las estrellas, ¿de acuerdo? Esa es la luz que manejamos en nuestro universo. Bueno, en el libro se explica todo el tiempo que donde hay luz física hay luz trascendental y que como nosotros estamos hechos, ¿verdad? La materia está hecha de energía y la energía a nivel molecular, si no me equivoco, y los científicos no estáis equivocados, parece ser que la información entre elementos nucleares, entre protones, electrones y demás, se produce a través de los fotones, ¿sí o no? Sí, de los electrones. Sí, ¿no? Movimiento. Bien. Bueno, luz. Donde hay luz física, hay luz trascendental. Quiero decir que el alma está participando todo el tiempo de nuestra realidad. Está en contacto con nuestra química, con nuestra materia, con nuestro ADN, con nuestras moléculas, a un nivel, a ese nivel, ¿no? Muy cuántico y extracuántico, más allá de lo cuántico, metacuántico, podríamos decir, ¿sí? Para entenderlo, no quiero entrar en términos científicos. En el libro, hay un capítulo que es muy científico y se explica cómo se produce ese trasvase de conexión a nivel genético, a nivel molecular, a través del ADN. Bien, es el que me dice la gente, me lo he tenido que leer 4 veces para entenderlo. Y yo les digo, yo también, tranquilas que yo también. Bueno, Jesús, dime. Sí, que nos nos vamos acercando a la hora. Bien. Entonces me gustaría si nos puedes aquí dar el último pase para que no nos pasemos de la hora. Y mientras te quería decir que la gente está súper agradecida de ti, de cómo explicas todo súper claro, así que muchas gracias. Pues lo intento. Bien, ya acabo. Básicamente, simplemente tenéis que entender esto. Curiosamente, ese cuerpo de luz trascendental que es el alma está hecho de la misma materia que la conciencia angelical. De tal manera que cuando una persona despierta en el alma, en realidad lo que está abriendo es la puerta a la intervención de esas entidades, a la intervención de los angelitos. Y las experiencias y las informaciones pues son más rápidas, más fáciles y sobre todo muy creíbles, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que hasta aquí un poco he dado una idea de qué va el libro y de cómo nos puede ayudar a entender quiénes somos y qué hacemos aquí, entre otras cosas, porque te da herramientas para tener ayuda en el proceso, para que sepas cómo recibir la información, cómo acceder a ella y cómo empezar a entrar en contacto con esa parte trascendental que todos inevitablemente tenemos. ¡Ay, qué hermoso! Me encantó todo lo que dijiste. Aparte que a mí me hace mucho sentido también tomar el lado más físico.
Así que quiero contarte acá que dicen, qué belleza, todo está determinado en nuestro plan del alma, me encanta cómo habla, explica todo, gracias por compartir los conocimientos, así que me encantó. Yo creo que quedaron muchas cosas que te quería preguntar, Seguro. porque esto da para muchísimo, pero les agradecería si nos regalan aquí un comentario después que suba el video, si lo ves en grabación, gracias también por escucharnos hasta el final. Y a ti, Jesús, muchísimas, muchísimas gracias, me encantó todo, muy agradecida. Es que a Vamos a veces tener, como que me faltan las palabras bueno, yo te lo para expresar. agradezco. Vamos a tener que hacer otro, está claro, ¿no? Porque ha sido, ha servido de poco, muy, muy poco tiempo, ¿no? Sí, no, te lo quiero agradecer un montón, muchísimas gracias y A espero ti. tenerte por aquí algún día pronto y gracias a todos, un beso Un gigante, que beso tengan una para toda tu linda audiencia. semana, para ti también, gracias por Igualmente. tu tiempo y un besito, nos vemos, Chao. nos vemos pronto, Chao. chao, gracias.